Bueno, llegamos a los dos últimos comandos de dibujo que vamos a ver. Ya hemos visto el polígono. No, el polígono no. Nos queda, perdón, el polígono y el rectángulo. ¿Sí? Eh, Estos dos comandos comparten símbolo y tienen alguna característica similar, pero están separados en dos porque si bien el rectángulo es un polígono, eh, hay una condición de los polígonos, que es que son figuras que se pueden dibujar dentro de un círculo, ¿sí? Ese círculo puede estar dentro de la figura o fuera de la figura. Eso ahora lo vamos a ver. Es una cuestión geométrica. Por eso están separados así los polígonos del rectángulo. No es que el rectángulo no sea un polígono, obviamente. Y el rectángulo además puede ser un cuadrado. O sea, podemos dibujar un cuadrado sin... No es que vamos a dibujar siempre rectángulos eh, con el comando rectángulo. No siempre vamos a dibujar rectángulos, sino que podemos dibujar cuadrados. Porque obviamente va a depender de los lados, de cómo definamos los lados de la figura. Bueno, como todos los ejercicios, estos dos comandos van a tener su propio ejercicio, que es el ejercicio 5, que es el último de la unidad 4, ¿sí? Este ejercicio va a estar dividido en dos partes, cuatro primeros dibujos que son de polígonos y otros cuatro que son de rectángulos, ¿sí? A medida que vamos a ir avanzando, estos dibujos se van a hacer cada vez más complejos y como siempre van a tener que usar, sobre todo en la parte de los rectángulos, alguna ayuda, alguna línea auxiliar para poder realizar el ejercicio. Vamos al primero de los comandos, que en este caso va a ser los polígonos, antes de pasar al rectángulo. El icono lo comparten, como les decía, es la quinta columna. El primer icono de arriba dice rectángulo y hay una flechita al lado que, si ustedes despliegan, dice polígono, ¿sí? Y acá está lo de los círculos que recién les comentaba. Los polígonos para el AutoCAD puede estar eh, inscriptos dentro de un círculo imaginario, ¿sí? Que sería el caso que tenemos a la izquierda, y circunscriptos, que es el caso que tenemos a la derecha, donde el círculo está dentro de la figura, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es una de las preguntas que nos hace el programa cuando tenemos que definirlo. Y la traducción sería: ¿cómo querés que sea tu polígono? ¿Que sea inscripto o circunscripto? Cuando nos haga esta pregunta, que tienen que acordarse de este dibujito. Esto quiere decir, ¿va a estar dentro del círculo o va a contener al círculo? Vamos a ver un ejemplo. Pico y leo. Lo primero que me dice es: indique el número de lados de polígono, y dice 4. Yo podría dibujar un rectángulo, en realidad un cuadrado con este comando, porque dice que es de 4 lados. No es habitual dibujar cuadrados con este comando. En general se usa el rectángulo por dos razones. La primera, porque está primero dentro de los iconos. Si vieron que recién tuve que cambiar para pasar a polígono. Y la segunda es que hay otras formas, quizás más fáciles o más rápidas de dibujarlo. Pero está la posibilidad. De hecho, ahí nos dice, entre paréntesis, 4 lados.
los lados, el lado mínimo para cualquier polígono son 3, ¿sí? Y de ahí en adelante podemos poner la cantidad de lados que nosotros eh, imaginemos o necesitemos. Cuanto más cantidad de lados, la figura va a tender a ser una circunferencia, pero nunca va a llegar a ser una circunferencia porque esto lo que dibuja son polígonos. O sea, figuras de lados iguales, ¿sí? Un polígono tiene siempre sus lados iguales. Vamos a hacer un ejemplo. En vez de ponerle 4, le vamos a poner 6 y le vamos a dar un Enter. Nos hace otra pregunta y nos dice, precisa el centro del polígono, ¿sí? Los polígonos tienen centro, está relacionado con ese círculo que les comentaba hace un rato, y es un lugar dentro del espacio que podemos definir picando en cualquier lugar, utilizando alguna entidad que ya tengamos dibujada, puede ser el centro de otro círculo, puede ser el punto final de una línea, un vértice, lo que ustedes designen que sea el centro donde va a estar la figura. Entonces, pico y arrastro, fíjense que todavía no hizo nada, y hace otra pregunta, y dice, indique una opción, inscripto en el círculo o circunscripto en el círculo. Entre paréntesis está la I, quiere decir que va a estar inscripto, o sea, dentro del círculo. Vamos a dejar esa opción, podemos escribir I o darle Enter otra vez. Yo le voy a dar Enter otra vez porque ya está seteado. Y fíjense que ahí sí empieza a dibujar. ¿Okay? Me hace un preview de un polígono de, en este caso, 6 lados, que fue los lados que yo le dije. Aparece una línea punteada. Y si leo abajo me dice, precisa el radio del círculo. ¿Qué círculo? Ese círculo del que venimos hablando desde el comienzo. Que coincide, siempre va a coincidir con uno de los vértices del polígono que quiero dibujar, ¿sí? Entonces, esto puede ser, es una distancia, ¿ok? El radio de un círculo es una distancia. Esto puede ser, esto se lo puedo dar a través de un punto cualquiera en el espacio de trabajo, un número, ¿sí? Un número que yo decida cuál va a ser ese radio, o una entidad que tenga por ahí dibujada. Vamos a empezar con un punto cualquiera en el espacio. ¿Sí? Yo voy a picar acá. Una vez que defino el radio, el comando se suelta, o sea, no tengo más comandos, se terminó. Y mi figura quedó girada respecto de ese punto donde yo acabo de picar. La otra opción que les decía es utilizando algún objeto. Vamos a volver a hacer un hexágono. Pico, leo abajo, indique el número de lado, 6. Vamos a dejar 6. Le vamos a dar un Enter. Precise el centro del polígono, vamos a picar en cualquier lugar. Inscripto o circunscripto, vamos a seguir con el polígono inscripto. Le voy a dar un Enter. Empieza a dibujar el hexágono y me pide ahora precise radio del círculo. Y voy a usar, por ejemplo, el cuadrante de este círculo que ya tenía dibujado. Pico y ahí se dibujó otro hexágono tomando como radio el centro de la figura y el cuadrante izquierdo de este circulito que ya tenía dibujado. La última opción es dándole una medida. Entonces, activo el comando, polígono indique el número de lados, 6, quiero 6 lados, precise el punto, un punto cualquiera, inscripto o circunscripto, inscripto, le doy Enter, y ahora me dice precise el radio. Como con cualquier otro comando, yo puedo activar mis ayudas, en este caso, por ejemplo, las ortogonales. Si activo las ortogonales, me va a dejar definir el radio en horizontal o en vertical, ¿sí? Entonces va a quedar, como lo ven acá, con los lados eh, paralelos en horizontal, y si muevo el cursor hacia arriba, con los lados paralelos de la figura en vertical, ¿sí? Esto va a definir la posición de mi hexágono.
Me voy a mover hacia la derecha y le voy a decir que quiero un radio de 1. No, 1 va a ser mucho, de .60. Le doy Enter y dibujo esto. ¿Sí? Terminó el comando. Si yo dibujo, yo sé exactamente que el radio de mi figura es de .50 porque lo definí, lo acabo de definir, pero .60, ¿sí? Esto quiere decir que el círculo del que habla todo el tiempo este comando es un círculo que es como el que acabo de dibujar, con radio 60, ¿sí? A este círculo se refiere el comando cada vez que me dice si es inscripto o circunscripto. Vamos a hacer ahora un ejemplo con el mismo polígono, pero circunscripto. A ver qué pasa. Entonces, polígono, pico, leva abajo, 6 lados, enter, precisa el centro, voy a picar acá, en cualquier lugar, inscripto o circunscripto, le voy a decir que sea circunscripto, la C o pico directamente arriba de la opción, y empiezo a dibujar el hexágono. Fíjense que en este caso, si yo me muevo a la derecha con las ortogonales activas, los lados paralelos quedan vertical y si muevo hacia arriba quedan en horizontal los lados paralelos del hexágono. No es exactamente igual a lo que nos pasaba antes, ¿sí? Vamos a hacer los mismos pasos de procedimiento. Me voy a mover a la derecha, leo abajo y me dice precise el radio, le voy a decir .60, que era el mismo radio que definí antes, ¿no? Fíjense que este tamaño cambió respecto del anterior. ¿Por qué es esto? Porque esta figura tiene un círculo circunscripto dentro de ella. ¿Qué es este círculo? ¿Sí? Cuyo radio también es 60. Lo que cambia es cómo dibuja el programa el polígono, si dentro del círculo o afuera del círculo. ¿Sí? Yo estoy compartiendo pantalla, me parece que no. ¿O sí? Sí. Sí, Silencio, digo. Estoy solo acá como un loco. no, no. Bueno, ¿se entendió esta diferencia de inscripto y circunscripto? Sí. Sí. El resultado, si no estoy habituado a dibujarlo, si no tengo alguna otra referencia y dibujo estos dos, pareciera que no, o sea, ¿cómo sé cuál es la diferencia? Si el procedimiento fue exactamente igual. Bueno, es importante conocer o saber que este comando utiliza el círculo para definir la figura, ¿sí? Y esto es en cualquier figura. Vamos a cambiar de figura, polígono, ponerle, ¿alguien levanta una mano? En vez de ponerle Yo, 6. que me colgué haciendo la tarea, no me salía lo de los arcos y me colgué cuando miré habían pasado. ¿Vimos algo más aparte vieron algo más aparte del polígono o arrancaste con esto? Arranqué con esto. Ah, bueno, está bien. No, yo no, después si no lo volví a ver por No, YouTube, está bien, pero no vimos otra cosa. no, me colgué con los arcos, no podía sacarlo. No sé, me taré y no había forma de sacarlo y lo empecé a sacar y me copé y me olvidé, me olvidé de la clase. Bueno, Bueno, gracias. no. Vamos a hacer un ejemplo ahora, en vez de 6 lados, le vamos a decir 5. ¿Sí? 5 lados. Las preguntas obviamente son siempre las mismas. Precise el centro del polígono. Voy a explicar en cualquier lugar. Inscripto. Empieza a dibujar la figura.
La siguiente pregunta me dice, precisa el radio del círculo, le voy a decir punto 60. Le doy un enter y dibuja el pentágono en este caso. Vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento, pero con la otra opción. Indique el número de lado, 5, le doy enter, precise el punto, pico en cualquier lugar. En este caso le vamos a decir circunscripto, empieza a dibujar el polígono, me muevo a la derecha y a la siguiente pregunta del radio le voy a poner punto 60. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hicimos antes con el hexágono, y lo que cambia es el tamaño de los objetos, ¿sí? El resultado. No es lo mismo este pentágono que este otro, ¿sí? Tienen un tamaño diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno de los casos lo que toma de radio son los vértices de la figura, y en el otro caso son tangentes a los puntos medios de los lados con respecto a ese círculo. ¿Sí? Después este comando no tiene muchos más secretos, ¿sí? Van a poder dibujar la cantidad de polígonos que se les ocurra. Siempre el mínimo va a ser 3, porque si no, dos lados no definen ninguna figura. Y es el mismo procedimiento. Ahora vamos a hacer un triángulo. Vamos a seguir usando punto 60 para hacer la misma comprobación con los círculos. Lados 3, le doy enter, precisa el centro, pico en algún lugar, en este caso circunscripto, me muevo a la derecha, punto 60. Y fíjense en este caso que sí, la diferencia en tamaño es mucho más notoria, ¿sí? En el triángulo que en las otras dos figuras. Por la propia geometría del triángulo es esto, ¿no? Y si ustedes hiciesen un polígono con muchos lados, vamos a ponerle, no sé, 12 lados. Vamos a definir un centro, le vamos a decir que es cripto, y le vamos a dar un radio de 60. Fíjense que tiende a ser un círculo, a aparecer, ¿no? Se asemeja a un círculo. Si yo le doy muchos más, cada vez se va a aparecer más. Vamos a darle 24, siempre con el mismo radio, siempre inscripto en este caso. Cada vez más, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, porque podemos llegar a confundir, quizás en algún dibujo, puede estar definida una figura como polígono y nosotros la vemos como si fuese un círculo. Este tiene 12 lados, este tiene 24 y este tiene 48. El de 48, por lo menos acá a simple vista en el monitor, parece un círculo. Si yo dibujo un círculo al lado de él, fíjense que prácticamente a la vista no hay diferencia. ¿Cómo voy a saber si es un polígono o no? Seleccionándolo. ¿Por qué? Porque me va a marcar de cualquier polígono, como en cualquier figura, cualquier entidad del AutoCAD, los puntos relevantes, que en los polígonos, como son siempre lados, son puntos finales y puntos medios de cada lado. Entonces acá va a haber un montón de puntitos celestes, y acá solamente en el que es el círculo, el centro y los cuadrantes, ¿sí? Si seleccionan cualquier polígono, van a ver que es puntos medios, puntos finales, lo que me va a mostrar siempre. Puntos medios y puntos finales. Estén inscriptos o circunscriptos,
siempre los puntos más importantes de esta figura son puntos medios y puntos finales, porque son tramos rectos. Y esto explica un poco cómo dibuja el AutoCAD, ¿no? Cuando nosotros le decimos al AutoCAD que dibuje un círculo, en realidad, si tuviésemos un zoom muchísimo más grande, lo que hace en realidad es esto: partir en un montón de partecitas muy pequeñas el círculo como para poder representarlo, porque estos programas son vectoriales, o sea, no dibujan curvas reales, sino que se asemejan, pero sí los pueden distinguir como objetos diferentes. Si yo selecciono el círculo y le pregunto qué es, me dice es un círculo, ¿sí? Y si toco este, que me va a decir que es una polilínea, en realidad es un polígono cerrado, ¿sí? Pero no es un círculo. Y este es lo mismo, ¿sí? Como cada entidad tiene sus propiedades, van a ver que cualquiera de estos polígonos tiene propiedades diferentes a los que tienen las líneas o las polilíneas. A estos se les puede dar un grosor global, como habíamos visto en la polilínea. Le podemos dar un ancho en un inicio de un segmento, en el final de otro. Nos va a decir el área de ese objeto, nos va a decir la longitud de todos estos segmentos. En este caso son 3,77, ¿sí? Nos va a decir que está cerrado. En fin, nos va a dar una serie de propiedades específicas de los polígonos. Vamos a ver si me quedó algo que tenga en el apunte, pero me parece que no. Está todo. Bueno, acá en el apunte van a tener el atajo en inglés y en español, que es PG o POL, según sea inglés o castellano o su AutoCAD. La definición de script o circunscripto, que era lo que acabamos de ver, y el paso a paso para dibujar en este caso un hexágono. Vamos al rectángulo. El rectángulo, sí, también es un polígono de 4 lados, pero este comando tiene un montón de opciones, ¿sí? Que son estas 8 que están acá, que es el chaflán, la elevación, el empalmar, la altura, el grosor, el área, las cotas y la rotación. Todos estos son parámetros de la figura que yo puedo definir, que a veces me van a ayudar para hacer determinadas cosas, y a veces no los voy a utilizar, ¿sí? Son esas opciones que aparecen abajo entre paréntesis o entre corchetes, que son alternativas o opciones que me da este comando en particular. Acá en la figura que está en el apunte van a ver que el número 1 es un rectángulo que tiene sus ángulos mochos, ¿sí? Cortados. Cuando aparecen estos cortes en las esquinas, la opción es chaflán o chamfer en inglés, ¿sí? Que en realidad es un ángulo que se crea, ahora vamos a ver cómo, definiendo dos distancias en cada una de las puntas. Entonces el resultado, en vez de ser un rectángulo normal, va a ser un rectángulo que tiene sus esquinas chanfleadas. La elevación no la vamos a usar porque lo que hace es definir a nuestro rectángulo en el espacio, en el eje Z.
El número 3, el ejemplo que tiene el apunte con el número 3, es el empalme o fillet en inglés. Empalmar para el programa es hacer las esquinas, esperen, voy a hacer un poquito más grande esto, hacer las esquinas redondeadas. En vez de hacerlas cortadas como es el chamfer, el empalmar las hace redondeadas y para eso necesita que le definamos un radio, ¿sí? Porque es una sección de una circunferencia. La altura, crea un rectángulo con altura, nosotros no la vamos a usar porque es parte del 3D. 5 es el grosor, o width en inglés, o sea que a la figura la podemos definir con un grosor desde el arranque. No, se lo podemos hacer después, pero también desde el arranque podemos darle un grosor a nuestro rectángulo. El área es digamos, es ingresar el dato del área que nosotros necesitamos del rectángulo y nos va a pedir el ancho y la longitud para acomodar, para respetar esa área, ¿sí? La 7 es a través de las cotas o dimension, que es decirle al programa cuánto quiero de ancho y cuánto quiero de longitud de los lados de mi rectángulo. Y la rotación es, una vez que definí todos los parámetros de tamaño del rectángulo, si lo quiero girar respecto de un punto, ¿sí? Que es el caso 8. No están todos los números porque estos son los que, digamos, afectan a la figura directamente. Los otros son o que la elevan en el espacio o cómo se crean. Tanto el área como las cotas son una forma de definir el rectángulo en este caso. Como verán, este comando es bastante completo, ¿sí? Por eso les decía que los polígonos no se utilizan demasiado para hacer rectángulos y cuadrados porque este comando es bastante completo. Entonces, en el mismo lugar que los polígonos, cuarta columna, primer icono, rectángulo, es una polilínea rectangular, ¿sí? Y lo que nos va a pedir son las esquinas. Es el punto 1 y el punto 2. Eso es lo que nos va a pedir para definir el rectángulo. Y después están todas las opciones que vimos recién. Pico, leo abajo. Precise el primer punto de la esquina. Ahora no vamos a darle bolilla a las opciones y solamente vamos a leer la primera parte de la línea de comando. Precise el primer punto de esquina, ¿sí? Una esquina del rectángulo. Puede ser cualquiera. Yo voy a dibujar arriba a la izquierda y arrastrar. ¿Por qué digo cualquiera? Porque si muevo el mouse para el otro lado, va a ser la esquina opuesta. Si muevo el mouse para abajo, va a ser la otra. Y si muevo el mouse para arriba, la otra, ¿sí? O sea, en realidad puede ser cualquier esquina. Todo eso va a depender de dónde yo ponga o le dé respuesta a esta pregunta. Precise esquina opuesta. Le voy a decir que es acá. Fíjense que ahora, en la segunda pregunta, las ofertas de opciones son menores. Son 3, dice área, cota y rotación. Y antes había más. Vamos a empezar de vuelta para que las vean. Pico, leo, precise, primer punto de esquina. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Si yo le doy una esquina, cambia la pregunta, me dice precise esquina opuesta y solamente 3, ¿sí? O sea que va cambiando. Lean la línea de comando, es muy importante porque no es siempre lo mismo. Pico en cualquier lugar, se sale el comando y define un rectángulo, ¿sí? Sin medidas, sin saber cuánto miden sus lados. Obviamente, como siempre les digo, esto también lo pueden hacer con referencias a objetos. Rectángulo, precise el primer punto, le voy a decir que es el punto medio de mi línea y la esquina opuesta va a ser el centro de mi rectángulo, por ejemplo. Y la otra opción es dándole una medida a todo esto.
Entonces, pico, leo, precise el primer punto de esquina. Pico, arrastro, me empieza a dibujar el rectángulo y me dice precise esquina opuesta, pero me da tres opciones: área, cotas y rotación. Esto es para definir mi rectángulo con medidas. Si yo lo quiero hacer de esa manera, tengo estas tres opciones, en realidad las dos primeras opciones. Puedo tener que dibujar un rectángulo de un área determinada o de un tamaño determinado en cuanto a sus lados. Si voy a usar los tamaños, voy a usar la opción cotas, ¿sí? Por ahí les resulta raro porque la cota la asocian a ponerle medida. Bueno, se refiere un poco a eso cuando me da la opción de cotas. Pico en cotas y me dice, fíjense, se suelta el comando, pero la pregunta cambia. Precise longitud para rectángulos. Entre paréntesis hay un 10, o sea, me da una opción ya seteada. La longitud siempre es, en este caso, la distancia horizontal. Vamos a ponerle 5, ¿sí? Le doy un Enter. Fíjense que sigue sin dibujar nada, pero cambio la pregunta y me pide la anchura para el rectángulo. Entre paréntesis me vuelve a dar 10. Yo le voy a dar 2.5, que es la mitad de 5, para tener un rectángulo proporcionado 2:1. Le voy a dar Enter. Pico, dibuja el rectángulo, pero ¿qué pasa? Sigue habiendo una pregunta ahí. Precise esquina opuesta. Si yo muevo el mouse, fíjense lo que pasa con el rectángulo. Por eso me dice precise esquina opuesta, porque es como que estoy recién en el primer paso. ¿Se acuerdan que el primer paso era definir una esquina y después la opuesta? Y así se fijaba mi rectángulo. Bueno, ese paso todavía no lo hice. Entonces es importante leerlo. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, nunca va a quedar. Si yo acá pienso que ya está dibujado, no es cierto. Me está preguntando cuál es la esquina opuesta, dónde quiero fijarlo. Le voy a decir acá abajo. Pico en cualquier lugar, no tiene que ser sobre el rectángulo. Es preferible incluso que sea lejos para que yo visualmente vea dónde va a quedar ese rectángulo. Y me sigue ofreciendo las mismas alternativas que hace un rato, pero yo ya lo definí de 5 por 2,5, con lo cual solamente tengo que decirle de qué lado es la esquina opuesta. Pico, se salió el comando, se terminó y quedó dibujado el rectángulo. ¿Sí? Así que si yo dibujo directamente sin cotas, es muy fácil. Esquina opuesta, esquina opuesta y se sale el comando, lo que acabo de hacer. Ahora, si lo dibujo con medidas, son unos cuantos pasos más, ¿sí? Pico, cotas, 5, 2,5 y fijarlo en algún lugar donde yo quiera. Y recién ahí se sale el comando. Si yo mido esto, obviamente va a ser 5 por 2,5. ¿Ok? De vuelta. Precise primer punto de esquina. Pico, arrastro. Vamos a ponerle ahora área. ¿Sí? Y me dice, precise el área del rectángulo con las unidades actuales. Las unidades actuales para nosotros son metros. ¿Sí? Acuérdense que nosotros dibujamos en metros. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué superficie tiene el rectángulo que querés dibujar? Supongamos que yo quiero dibujar un rectángulo que tiene de superficie 2 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces yo le digo que tiene 2 metros cuadrados. Le doy Enter. Y me hace la siguiente pregunta. Necesita otro lado para poder terminar de dibujarlo. O la longitud o el ancho. ¿Sí? Si yo le digo
Vamos a la opción de longitud. Si yo le digo que voy a usar la longitud, me dice, me precise la longitud del rectángulo. Y si yo le pongo 1, ¿cuánto te tendría que tener el otro lado para que tenga 2 metros cuadrados? 2, ¿no? Vamos a ver si esto es así. Le doy 1, me dibuja el rectángulo de 1 metro de largo por 2 de ancho. Y esto mide, si yo le pregunto cuál es el área, 2 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo fue el procedimiento? Me preguntó, ¿cuál era la superficie? Yo qué dato le di. Este dato le di. Esto son 2 metros cuadrados. ¿Qué otro dato le di? La longitud. ¿Cuánto? 1 metro. ¿Qué calculó automáticamente el programa? Este lado, la anchura. 2. ¿Para qué? Para cumplir con los 2 metros cuadrados. Lo puedo hacer también con el ancho. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en vez de el largo, el ancho. Pico, arrastro, área, 2 metros. Ahora, en vez de longitud, vamos a definir la anchura. Y en la anchura le vamos a decir 1 metro, igual que antes para el largo. ¿Sí? ¿Cómo lo va a dibujar? Al revés. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el ancho es de 1 metro. Y lo dibujó. Se sale el comando. Y si pregunto cuánto es esta superficie, 2 metros. En este caso, ¿qué fue lo que le di? Le di este dato, 2 metros cuadrados. El siguiente dato que le di es el ancho, 1 metro. ¿Qué es lo que calculó automáticamente el programa? El largo, 2 metros en este caso. ¿Para qué? Para cumplir con esos 2 metros. Lo que tiene de bueno esto es que si yo necesito un rectángulo mucho más complicado, esta cuenta no es tan fácil de hacer. Por ejemplo, rectángulo. Entonces, Está bueno. esquina. Si querés hacer una platea o algo y tenés uno, sabés que podés respetar, o sea, que uno de los lados tenés, que lo tenés que respetar, para el otro lado te lo calcula él. Tal cual. ¿Sí? Está bueno, está muy bueno. Entonces, le vamos a decir que yo quiero un área de 2 metros, el mismo área, ¿sí? Perdón, me salté un paso. Pico, área, 2 metros. Y ahora le voy a decir que quiero que tenga una longitud de de 5 metros. Le doy Enter y automáticamente me calcula el ancho. ¿Cuánto es este ancho? 40. ¿Por qué? Porque punto 40 por 5 son los 2 metros cuadrados. ¿Sí? Los tres rectángulos tienen 2 metros cuadrados, pero depende de sus proporciones, es cómo resulta el dibujo. ¿Sí? Área. Vamos a darle 2 metros y ahora le vamos a decir que tiene una anchura de 0.05, que son 5 centímetros. Miren lo que dibuja. Este rectángulo que es larguísimo, ¿por qué? Porque es una condición que la superficie tenga 2 metros cuadrados. Por lo tanto, tiene de largo 40 metros. ¿Por qué? Porque tiene solamente 5 centímetros de lado, de ancho. ¿Sí? Obviamente también puedo hacer cuadrados con esto, no solamente rectángulos, por más que se llame así el comando. Y los puedo definir por área. Si yo, por ejemplo, quiero un cuadrado de 1 por 1, el área, ¿cuánto es? 1 metro cuadrado. Puedo venir a la opción de área, poner 1.
longitud 1 y me va a dibujar esto. Y si no, podría hacerlo con las cotas, que en este caso me va a pedir los dos, la longitud de 1 y la anchura de 1. Y también va a dibujar un cuadrado. Este lo hizo dándole como dato la superficie y un lado, y este dándole los dos lados, ¿sí? Longitud y anchura. Bien. La rotación. Comando rectángulo precise primer punto de esquina, ¿sí? Fíjense que en estas opciones, en las primeras 5 que nos da, la rotación no existe. La rotación aparece únicamente cuando yo doy el primer paso, o sea, cuando defino la primera esquina, en la segunda pregunta aparece como opción la rotación. Y me dice área, cotas o rotación. Las dos primeras ya lo vimos, vamos a ver qué pasa con la rotación, ¿sí? Si yo le digo rotación, me va a empezar a dibujar un rectángulo y yo muevo a partir de donde definí la esquina, si muevo el mouse, lo va a poner en diferente ángulo. Yo puedo decirle qué ángulo exactamente quiero que tenga esa posición, vamos a decirle 30 grados, y lo pone así. Entonces empieza a dibujar el rectángulo en esa posición y me sigue haciendo las preguntas de área y de cotas. ¿Para qué? Para poder definirlo, porque hasta ahora lo único que hice fue definir el arranque y la inclinación, pero tengo que definir sus lados. ¿Con qué método? Con el que ustedes quieran. O cotas o área. Vamos a definirlo con áreas y le vamos a decir que la longitud es 2 y que la anchura es 1. Lo dibujó. Me sigue haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque pasa esto. Vuelve a pasar lo que habíamos visto hace un rato, que hasta que yo no le digo en qué posición es la esquina opuesta, no lo va a terminar de dibujar. Parece que ya está hecho, muevo el mouse, si no me muevo demasiado, o sea, si me muevo por acá, pareciera que ya está y podría ir a dibujar otra cosa, pero no. Tengo que ver que el comando termine. Tengo que picar en algún lugar para definir la esquina opuesta. Donde yo quiera, pico y ahí se sale el comando. Si vos picás antes, se borra directamente. Si yo pico antes, estoy en O otro sea, proceso. si vos salís a hacer, no sé, un círculo, cuando saliste, chau, en vez de dejártelo, se borró. No, no se borra, mira. A ver, Estoy ahí, sí, vamos a definirlo con cotas, las mismas. Estoy sí. ahí, parece que ya se dibujó, me voy a círculo. Claro, no lo hice. No, está bien, pero se saltó al otro comando. Claro, No por lo eso. dibuja, El que no lo dibujó, o sea, no lo dibujó, directo, no lo terminó. A lo eso voy. perdió. Lo perdió, claro. Claro, Claro, por eso el comando no terminó nunca. claro. Es como que te arrepentiste y pusiste escape. Es como, le diste la orden, no, ahora quiero hacer un arco. Claro, está bien. Y te vas a hacer, si no terminás el comando, si no salís del comando y te vas a otro, Claro, acepta la orden, hace otra cosa. está bien. ¿Mm? Bueno, importante de esto, sobre todo para el ejercicio, ¿dónde están las opciones? ¿Sí? Y tiene memoria. Fíjense que cada vez que ahora empiece un rectángulo, lo va a hacer inclinado. ¿Con qué inclinación? Con la última, ¿no? Con esos 30 grados que le di hace un rato. Me va a dar, si le pongo área o le pongo cotas, me va a dar opciones. Vamos a ponerle área. ¿Qué me da? 1. ¿Por qué? Porque es el último área que le puse. Si le doy Claro, un enter y le digo, no sé, longitud, ¿qué me va a poner? Un 2. ¿Por qué? Porque es la última longitud que yo escribí. Entonces tiene memoria en todos los pasos. ¿Sí? Otra cosa importante, si esto aparece rotado y yo no quiero que mis siguientes rectángulos aparezcan rotados, tengo que setearlo otra vez, venir a rotación,
poner 0 en el ángulo para volver al estado normal, ¿sí? Y ahí vuelvo a definir por área o por cotas. ¿Está bien? Sí, perfecto. Hasta acá, ¿cómo se dibuja? Ahora, veíamos que en el apunte tiene unas características especiales que son el chamfer o el chaflán y el empalme o fillet, que son hacer las esquinas cortadas o redondeadas. Esto sí es una opción, esto digamos es como por decirle, un chiche que trae el comando. Lo que vimos recién de cómo se dibuja son esos los métodos, ¿sí? Ancho, largo, área y rotación. Lo que vamos a ver ahora es más que nada como una customización de nuestros rectángulos. Y están en el primer paso, antes de definir el primer punto. ¿Sí? Si yo defino la primera esquina, pico y arrastro, vean que desaparece. Y si yo cumplo con el siguiente paso, en este caso designar la esquina opuesta, me salgo del comando. No me da la oportunidad de hacer ni el chaflán, ni el fillet, el empalme. Por eso hay que prestar atención de en qué momento tengo que activar estas opciones. Voy a rectángulo. Dice, primer punto de la esquina. Chaflán, elevación, no lo vamos a usar. Empalme sí, altura de objeto no. Y grosor. El grosor lo vimos con la polilínea, lo vamos a ver después, pero ya más o menos saben de qué se trata. Vamos a ver el chaflán. Pico, antes de definir la esquina, y me va a hacer esta pregunta. Precise primera distancia de chaflán para rectángulo y entre paréntesis 0. ¿Qué me está pidiendo? Una distancia. Yo le voy a pedir, no importa por el momento qué es esa distancia, después vamos a ver qué es. Le voy a decir que esa distancia va a ser punto 50. Doy un enter y me dice precise la segunda distancia de chaflán para el rectángulo. Y en vez de punto 50 le voy a poner punto 30 para poder distinguirlas. Le doy un enter, cambia la pregunta y vuelve a precise primer punto de esquina. ¿Qué me está pidiendo? Empezar a dibujar el rectángulo. Pico y arrastro. Y fíjense lo que pasa con el rectángulo. Lo que pasa con las esquinas. La siguiente pregunta dice, precise esquina opuesta, o sea, definí el tamaño de tu rectángulo. Vamos a picar en cualquier lado. Podría ser con área o con cotas, incluso le puedo dar una rotación en este momento, pero eso ya lo vimos. Pico acá, quedó dibujado mi rectángulo con las esquinas con estas líneas raras. ¿Vieron que yo les dije punto 50 y punto 30? Bueno, esas distancias son estas. La primera distancia que me está pidiendo es esta distancia. Y la segunda distancia de punto 30 es esta distancia. ¿Para qué? Para definir estos dos puntos y poder poner esta línea así cortada. Cuando me pide la primera distancia me está diciendo, decime la primera distancia del chaflán en vertical, que sería la amarilla. Y la segunda distancia es la distancia horizontal del chaflán. Como son distintas, la unión queda así. Si fuesen iguales, quedaría a 45 grados. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Escucho ofertas. Sí, Sí. Yo lo que no Bien. entiendo es por qué del otro lado no quedó, pero creo que ahí viene la Porque explicación. esto va rotando, ¿sí? claro, lo va Ah, rotando. Sí, y esta pasa a ser la de Horizontal y la 50 otra vertical. y la otra la de 30. ¿Ok? Por eso es importante saber si es que lo Claro. voy a usar con líneas
con un chaflán que no es igual en las dos direcciones, que esto me va a quedar cortado de esta manera, ¿sí? Y la otra, la de abajo, otra vez al Ahora revés. ahora la vemos. Claro. Primero la primera y segundo la segunda, ¿o no? Sí. Y al revés también para abajo dando la vuelta. Primero la de... mira. Está bien. Fíjense la posición de la roja, pin, horizontal, vertical, vertical. La va rotando, ¿sí? Ah, Entonces nos queda una figura media rara. La voy a sacar de acá para que vean cómo queda, ¿sí? Queda como raro, ¿por qué? Porque el corte no es simétrico siquiera. O sea, este lado es largo acá, pero cortito acá en altura, ¿sí? Está como deformada. Bueno, funciona así. ¿En qué sí, funciona muy bien? no lo podés setear eso. Sí, sí. ¿En qué funciona muy bien? Cuando esto es un ángulo de 45, cuando estas distancias son iguales. ¿Por qué? Porque esta deformación no va a pasar. Vamos a hacerlo. Suponiendo que vos quieras que te quede, no hay forma, o sí, que te quede, ponerle que arriba te quede como para que quede parejo, no así rotado. O sea, que te den dos de arriba, de una, No, ponele. No hay forma, siempre te va a no, hacer lo mismo. Está siempre te bien. va a hacer lo mismo. Acá le puse 50 a las dos distancias, entonces siempre, en Va a este ser caso parejo. sí va a ser simétrico. ¿Por qué? Porque las distancias son iguales. Si no, ojo, porque va a ir rotando de posición las medidas, ¿sí? Y acá lo que definí, tanto para los horizontales como para verticales, es 50. Entonces la figura queda regular. Bien. Esto se usa mucho cuando hacemos una ochava, o sea, cuando tenemos una manzana y en las esquinas no terminan en ángulos de 90, sino que terminan recortados. ¿Está bien? Bien. Bueno, y la última, o la anteúltima opción, es el fillet o redondeado, que en vez de hacer esto, lo que va a hacer es, acuérdense que esto además tiene memoria. Si yo hago un nuevo rectángulo, me lo va a hacer igual. Si yo no quiero que esto suceda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarle el seteo. ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Lo puedo hacer ahora? Vean abajo. ¿Lo puedo hacer ahora? ¿Tengo la opción para sacarle el chamfer? No, ¿no? Dice área, cuotas y Yo no rotación. lo veo, pero te Y yo creo. no llego a leer tampoco. Bueno, no Confío en está vos. abajo, no está en la línea de comandos, no está la opción. Entonces, si yo veo que mis rectángulos tienen un chamfer, lo tengo que sacar, y no lo quiero, lo tengo que sacar antes de empezar a dibujar. Importante cuando hago o aplico las opciones que me da el comando. Es acá, entro al comando y acá me da la opción, antes de empezar a dibujar el rectángulo. Entonces voy de vuelta a chaflán, pongo 0, y ahí se va a volver a dibujar mis rectángulos de manera normal, ¿sí? El empalme, que es redondear las esquinas, en vez de hacer un corte como este, es redondearlas, es como hacer un círculo de tangente, tangente, radio, utilizando como tangentes estas líneas, y le vamos a poner un radio de punto 25. ¿Sí? Es como hacer circulitos en cada una de las esquinas y cortando las secciones que no me van a servir. Hacer esto, pero en todas las esquinas y de una sola vez. O sea, no tener que tomarse este trabajo que yo hice, ¿sí? De dibujar el rectángulo, de dibujar
el círculo y después cortar, que además tendría que hacerlo en las 4 esquinas, igual que si hubiese hecho esto, ¿no? Bueno, eso es el empalme o fillet. Pico. Leo. Precise primer punto, elevación, chaflán, empalme. Antes de empezar a dibujar el rectángulo, defino el empalme. Precisa el radio del empalme del rectángulo, entre paréntesis 0. Es ese radio de ese círculo que acabo de dibujar, vamos a ponerle punto 25 para que sea el mismo, le vamos a dar Enter, y vuelve a la primera pregunta, precise punto de esquina. Pico, arrastro, y la segunda pregunta dice precise esquina opuesta, podría hacerlo por área, por cotas, le puedo dar una rotación, pero contesto la pregunta directamente, pico, se sale el comando y todas las esquinas quedan con un empalme de punto 25 de radio. ¿Sí? Todos iguales. Este comando en algunos casos también se utiliza un montón. Un montón, un montón. Si por ejemplo van a dibujar algún objeto que tenga botones, este comando es fundamental porque los botones en el 99% de los casos terminan con un radio, aunque sea mínimo, pero terminan con un radio, por una cuestión de fabricación. ¿Sí? Es muy difícil desmontar o desmoldar una matriz con ángulos a 90, por eso los ángulos casi siempre son con alguna pequeña curva que permite ese despegue del material del molde que se utiliza para fabricar. ¿Sí? Así que este comando se usa un montón. Y obviamente este radio puede ser el que quieran. Y ya te veo, Adrián, siempre es el mismo. No puedo tener 25, 50, 1. Eso No, no lo permite. no, ya iba a hacer otra pregunta. Si vos querés que sea menor, que el ángulo sería más grande o más chico, para no ponerme a Menor que pensar. él, Claro, que yo quiero que apenita sea una curvita ahí, el y ángulo, le vas cambiando el radio. el radio, perdón, eso, le voy Le vas cambiando el cambiando el radio. radio, le pones un radio lo más chiquito que quieras. ¿Sí? Lo Ah, definís claro, antes, me haría al un mouse. circulito re chiquitito, ok. Si le Mira, lo pongo, vamos a hacer de punto 0,25, o sea, 10 veces más chico que esto. Pico y claro, arrastro, prácticamente no se ve, pero si yo hago un zoom, ahí está. claro, está perfecto, claro, ¿Mm? sería un... está bien, Ojo con esto también, porque cuando hacemos empalmes muy, muy chiquitos, si nos alejamos parece un rectángulo, parecen, con claro, ángulos a 90. claro, Es más, si ustedes miden este ángulo, les va a decir que esto mide 90, pero esto claro, no asegura que el vértice sea de 90, un ángulo de 0. ¿Sí? Ojo. ok. Lo mismo que les decía cuando definíamos los polígonos, nos muestran las partes principales en cada uno de sus segmentos, fin, medios y fin. Acá siempre nos van a mostrar lo mismo, ¿sí? Puntos finales, puntos medios en cada uno de sus lados, y cuando tenemos estos objetos, obviamente se suman los puntos importantes, en este caso el punto medio del chaflán de cada uno, y si es un empalme, el punto medio del arco, que también se suma. Esto se los digo porque a veces por ahí yo veo esto y no sé si es un rectángulo que tiene un fillet, o sea que tiene un redondeo o un chaflán muy pequeñito, ya al ver un par de puntos azules separados, ya me dice, ojo, acá pasa algo. ¿Sí? No es lo mismo esto. Vamos a poner los empalmes en cero porque acuérdense que tiene memoria. No es lo mismo este de arriba que este, parecen iguales, pero yo me acerco y ahí empiezo a ver que acá hay más de un punto azul. O sea, algo pasa. ¿Sí? Porque dentro de estas propiedades, por ejemplo, no les va a decir que tiene un chaflán o que tiene un empalme. ¿Sí? Pero te cambia el área, Claro.
Pero cuando lo definís con área te lo respeta. Perdón, Claro, entendí tu pregunta. Cuando le pedís el área te lo respeta, te lo hace con las curvitas. claro, te da, Sí, sí, pero por ejemplo, si yo mido los dos, uno hecho con empalme y otro hecho sin empalme de 2x2, ¿sí? Me son va a variar. superficies diferentes. ¿Eh? Que son dos superficies diferentes o Por si es eso, la misma superficie tiene lados diferentes. está bien. No, no, los dos iguales, exactamente iguales. Uno me va a ser más grande, uno en superficie me va a ser más grande que el otro. Exactamente. O sea que está bien, ahí, o sea, si hago uno, poner, está bien, obviamente que algo para darme cuenta, decía yo, pero, o Ahora sea, hacemos, está buena la pregunta, lo hacemos. Mira, vamos a hacerlo con los empalmes que son más agradables. sí, Vamos a hacer un empalme y lo vamos a definir de 1 y vamos a hacer cosas grandes. Y le vamos a decir que quiero esta esquina y lo quiero por área de un área de 10 metros cuadrados bien. con una longitud de 5 metros. Me dibuja esto. Tendría que hacerlo más grande todavía porque le di. Ahí se va a notar aparte del toque. Claro, no se va a notar lo que queremos que se note. Bueno, ya tengo tiene memoria, entonces se acuerda que era 1. Vamos a decirle un área de 50 metros, una longitud de 5 y dibuja esto. ¿Sí? Bien, Si yo tomo esta superficie, la superficie va a ser 50 metros, que era lo que yo le claro, dije. Porque acá exacto. el dato era 50 y 5, que era Uno de los lados. uno de los lados, en este caso la longitud. Bien, Vamos a hacerlo ahora sin empalme, pero con esas dos medidas, o sea, 5. 50, No, en realidad la superficie que era dato, la superficie de esto que era 50. 50, después Entonces, 50, le vamos a sacar el empalme, vamos a ponerlo en 0 y vamos a definir un rectángulo por área de 50 y por por 5. longitud de 5. Y vas a ver que los lados tienen que ser a fuerza diferentes, porque si no, no se cumple. Vamos a preguntar primero las propiedades. Superficie de 50. Bien, Longitud de 5, porque era dato. claro. Pero vas a ver que Eso, esta estos lados distancia es van a ser diferente. igual, Esta pero va a ser distancia más, sí es más corto. 17 y esta distancia es 10. ¿Por qué? Porque tenés las esquinas redondeadas y para llegar a la misma superficie tenés que variar el lado que dejamos libre, ¿no? Claro. El que no definimos. El otro sería más largo. Este es más largo, Claro. porque al recortar Pues la superficie en las esquinas necesita está sumando estirarse en para el. cumplir los 50 metros Claro, cuadrados. exacto. Está bueno. Pero está bueno, es válido completamente tu ejemplo. Bueno, obviamente a estos le puedo aplicar la rotación en el momento que obviamente me lo habilita el comando. Vamos a volver al empalme, a ponerle 1 y 1. Perdón. Vamos a hacerlo desde el principio. Empalme 1, pico, y cuando me habilite la opción de rotación la puedo habilitar, le puedo dar el ángulo, lo puedo poner en donde yo quiera, ¿sí? Acuérdense que para que termine de dibujar siempre tengo que leer la última línea, o sea, la línea de comandos para ver, porque siempre tienen una pregunta más. Y el problema de aprender este comando es ese. Siempre me como un paso. No sé cuándo lo puedo rotar, cuándo no. Bueno, hay que prestar bastante atención al principio porque no siempre voy a tener
las opciones que yo quiero en ese momento. No es tan lejos, quiere decir que tengo que hacer un paso más. En el siguiente paso me va a aparecer lo de las cotas, lo del área y lo de la rotación. No están en el primer menú, pero como son temas de definición en este caso del rectángulo, la lógica nuestra sería, bueno, primero decime cómo es, después lo roto, lo corto, le hago redondito, ¿no? Bueno, no es esa lógica. Utiliza otra. Rotación en 0. Pero, profe, ponga el 0. Y vamos a sacarle en el siguiente paso, porque acá ya no me lo va a permitir, el empalme. Hay que volverlo a 0 porque tiene memoria. Listo. El último que nos queda es el de grosor, ¿sí? Nada, esto es simplemente darle más grosor a esta polilínea que forma un rectángulo. Es una opción más del comando. ¿Y por qué se la da este comando y no se la da otro? Porque si nosotros seleccionamos todas estas cosas que acabamos de dibujar, todas son polilíneas. Lo que les decía antes, no me va a decir un rectángulo, un pentágono, un triángulo. No me va a decir eso. Me va a decir que son polilíneas. ¿Sí? Yo selecciono cualquiera, me va a decir son todas polilíneas. En cambio, si selecciono un círculo, me va a decir es un círculo. Si selecciono una línea, me va a decir es una línea. ¿Sí? No va a aparecer nunca que esto en sus propiedades me diga es un rectángulo. No lo dice, no lo entiende en su fabricación como un rectángulo o como un polígono, pero no en sus características como entidad. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no, pero yo selecciono y no me dice que es un cuadrado. No. Es un cuadrado solo para fabricarlo, para dibujarlo. Después, el programa lo entiende como una polilínea. Y como las polilíneas tienen la característica de poder darles grosor, el comando ya lo trae incorporado. En cambio, la línea no le puedo dar grosor, por lo menos desde acá. Sí se les puede dar grosor, pero no en la pantalla acá. Nada, es simplemente decidir qué grosor quiero que tengan mis polilíneas de lo que esté dibujando. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo aparece? Acabo de activar el comando, precise primera esquina y dice chaflán, elevación, empalme, altura de objeto, grosor. Aparece acá. Si yo le quiero dar grosor antes de empezar a dibujar, en el primer paso tengo que meterme en la opción de grosor, que me va a preguntar un espesor de línea, ¿sí? Y vamos a ponerle punto 0,3, no, vamos a hacer más grueso, punto 30, ¿sí? Y vamos a contestar las preguntas. Precise el primer punto, pico y arrastro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Empezar a dibujar el rectángulo con grosor. Pico en la esquina opuesta y me dibujo una polilínea con grosor. Acuérdense, las polilíneas tienen un grosor que puedo ver, pero yo no puedo medir, vamos a hacerlo de color, yo no puedo medir los bordes, ¿sí? Siempre va a medir, si yo le pongo una cota de esto, desde el centro de la polilínea. Acuérdense de eso porque es importante. Siempre va a agarrar desde el centro. No va a agarrar nunca desde acá. ¿Sí? Ojo con eso porque mucha gente piensa que después va a poder descontar el ancho de la polilínea. No. El programa siempre va a entender que es una polilínea y va a medir al eje de la polilínea. No importa el grosor que tenga. Obviamente este grosor lo puedo cambiar también desde las propiedades, como vimos con la polilínea. Puedo hacer más gruesa, la puedo hacer más fina. Me da la posibilidad de cambiarle la anchura inicial. ¿Sí? Fíjense que lo hizo en el primer tramo, después ya la mantuvo recta. No hay manera de cambiarlo en tramitos. ¿Sí?
que la polilínea en ese caso, cuando la creábamos, ¿se acuerdan que podíamos saltar de un grosor a otro a medida que íbamos dibujando? Pero cuando la teníamos toda dibujada no podíamos hacer ese jueguito de cambiarle a cada sección su anchura, ¿sí? Obviamente todo esto es acumulativo, que quiero decir que yo puedo hacer un rectángulo. Le vamos a dejar el grosor de línea que tenía, que estaba en 30. Acuérdense que tiene memoria. El siguiente rectángulo que yo dibuje va a tener grosor de línea. Todo esto tiene memoria, así que tengan eso en cuenta. Entonces, pico, grosor de línea está seteado. Vamos a setear otra vez el empalme, que lo habíamos puesto en 0. Le vamos a volver a poner 1. Le vamos a decir que, bueno, empalme y chaflán no pueden convivir, ¿sí? O están cortadas rectas o están redondeadas, pero no pueden convivir. Pico, arrastro, puedo definirlo, puedo rotarlo, vamos a darle una rotación, la que sea, y lo defino con área o con cotas. Vamos a definirlo con cotas de 10 por 20. Acuérdense, el último paso, siempre le dan abajo, precisen la esquina opuesta, pico y queda fijo. Entonces tiene rotación, empalme y grosor de línea. Todo lo que yo dibuje de acá en adelante va a tener las mismas características en cuanto a su aspecto. O sea, empalme y rotación. Lo único que me va a quedar libre es la definición de las medidas, o por área o por cotas. ¿Sí? Una vez que hice alguna modificación en estas características, para volver a cero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deshacerlas. Voy a grosor, lo pongo en 0, empiezo a dibujar, voy a rotación, la pongo en 0, y en este caso voy a tener que picar para salir del comando. ¿Por qué? Porque no puedo deshacer el empalme, lo tendría que haber hecho cuando, en la primera entrada. Entonces pico, voy a empalme, lo pongo en 0, y recién ahí el comando vuelve a estar completamente en 0. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no está bueno? Sí, para algunas cosas está muy bueno. Depende de Si los lo niveles. saben usar, ahorra un montón de laburo el rectángulo. ¿Sí? Pregunta, cuando pones línea en 0, ¿sí? Ujú. ¿Qué grosor te la hace para la impresión, más o menos? ¿Es muy Mirá, finita? ya te digo, mira, a ver si hay algún... Mira, acá tenemos, no importa dónde estamos, pero se ve que hay una columna que dice grosor de línea. Sí, Bien. Los grosores de línea en el AutoCAD van desde por defecto, que es cuando nunca tocamos los grosores, y ese sí, por defecto en una impresora más o menos debe ser un 0,2 o un 0,25 por ahí. está bien. 0 no es que sea 0, no es que no No, imprime, es no, lo más finito que puede imprimir una impresora, está bien, dependiendo de la impresora. Y de ahí para arriba, todos los grosores hasta 2,5 milímetros. está bien. ¿Sí? Pero por defecto, si nosotros no le asignamos un grosor a nuestras líneas, te va a imprimir más o menos en 0,2 milímetros, una cosa así. Está bien. No son Gracias. 2 milímetros, es 0,2, ¿eh? Sí, 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 es un, Es bien este, finito. nada, Ujú. un milímetro dividido, no, 5, o dividido 50, no, 5, 5. 5. Obviamente hay impresoras que pueden más, que pueden menos, con mayor definición, eso ya depende mucho, mucho de la impresora. Está bien, gracias. Bien, ¿no? Bueno, a ver. eh, una de las cuestiones que tiene eh, este comando, cuando empecemos a definir los empalmes o los chaflanes y todo eso, es cómo ponemos las medidas, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros trabajamos en metros.
¿sí? Y siempre, de los siempre, nosotros tenemos que poner esas medidas en metros. Acá les hice una tablita que dice, si nosotros ponemos 1 en el AutoCAD es 1 metro. Si ponemos 0,50 son 50 centímetros, 0,10, 10 centímetros, 1 centímetro es 0,01 y 1 milímetro es 0,01. ¿Ok? Para arriba no hay problema, porque son números naturales. El inconveniente lo tenemos, les diría que en estos 3 últimos o 2 últimos, que son los milímetros y en centímetros, donde no estamos muy acostumbrados. 0,50, 0,10 sí, pero ya cuando empezamos a poner distancias en metros, de centímetros o de milímetros, se nos empieza a complicar. Por ejemplo, si yo les digo, tienen que poner 1 centímetro con 1 milímetro, que traducido al español sería 11 milímetros, ¿cómo es ese número? ¿Cómo se escribe? 0,011. Claro, 1. Exactamente. Entonces, esas cosas hay que empezar a tenerlas en cuenta, ¿sí? Esto sería llevar ese milímetro que tengo arriba acá, ¿sí? Claro. Y esto sería 11 milímetros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, estas cosas a veces nos traen complicaciones, pero es una cuestión de habituarse a escribirlos. Está bueno por ahí hacerse esta tablita que parece a veces una pavada, pero está bueno porque voy a poder hacer las asociaciones mucho más fácilmente. Si por ejemplo son 15 centímetros, es 0,15. Ahora son 15 centímetros y medio, es 0,15 con 5. ¿Por qué? Porque tengo que bajar este 1 acá, ¿no? Claro. 5 milímetros. Entonces sería, en ese caso, si son 15 centímetros y medio, son 15,5. ¿Se entiende? Para que sean 15 centímetros, 5. 15 centímetros y medio son 0,155. Por eso esta tablita se las recomiendo, es una pavada. La pueden tener incluso en su dibujo base, por lo menos al principio, para no pifiarle con las medidas. ¿Ok? Bien, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a empezar a trabajar con figuras que tienen que entrar más o menos en una hoja A4 y vamos a tener algunas, todavía no tanto, pero algunas chiquitas como el 0,20, que es para este ejercicio, y algún chaflán como puede ser este, que también es 0,20. Tampoco es tan complicado, aparte está la medida en metros para que lo puedan hacer. Pero más adelante, cuando dibujen su objeto, ¿sí? En esto yo trato de no irme a los milímetros. Cuando dibujen su objeto posiblemente tengan medidas muy, muy chiquitas y van a necesitar de esta tabla, ¿sí? Bueno, les cuento un poco el ejercicio 5, que sería el último de nuestra unidad. Fíjense, hemos visto todos los comandos de dibujos más importantes, pero básicamente la línea y el círculo definen casi todo, ¿sí? Después la polilínea es como un desarrollo de la línea y los arcos son secciones de círculo. Está bien que se forman de manera diferente, pero bueno. Y las elipses son casos muy, muy esporádicos. No así los polígonos y los rectángulos, que seguramente le van a dar mucho más uso. En cada uno de estos ejercicios, de estos dibujos, van a tener la definición de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y en este caso, los de los polígonos son todas figuras que están unas dentro de otras. Van a tener que hacer polígonos, están marcados los lados, si es circunscripto o si es inscripto, ¿sí? Y el radio de cada uno. La figura final es esta, en este caso, son dos pentágonos, los dos son circunscriptos. La diferencia es que uno tiene radio 90 y el otro 50. ¿Qué es lo que comparten? El centro geométrico.
o sea que están adentro del mismo círculo, ¿sí? Cuando ustedes definan el centro de la circunferencia, tiene que ser el mismo para los dos. En el siguiente caso son hexágonos, todos circunscriptos, y acá lo que cambia es que el primer radio es de 30, 0,30 metros. El segundo radio es una arista del primero. Una arista quiere decir uno de estos ángulos. O sea, dibujan el primero, sea cual sea, y para definir el radio van a tener que tocar una arista del primero. Para el tercero van a tener que tocar una arista del segundo, ¿sí? Si tienen dos, van a tener que tocar una arista del segundo para poder definir el tercero. ¿Se entiende? O sea, ya no es un número, sino que van a tener que usar una referencia a objeto, en este caso siempre es el anterior. Tres lados, ¿sí? Son dos triángulos, ¿se acuerdan? La estrella que habían dibujado que realmente me sorprendió gratamente. Bueno, hay una manera mucho más fácil de dibujarla, que es con este comando. ¿Y por qué es más fácil? Por lo mismo que les decía antes, comparten el centro geométrico, ¿sí? Entonces al compartir el centro geométrico es más fácil dibujarlo, no tengo que calcular nada, si tengo el lado del triángulo sale muy fácil la estrella. Los dos son inscriptos, los dos tienen 80, ¿sí? De radio, pero para poder girar uno del otro van a necesitar un auxiliar y eso se los dejo a ustedes a su imaginación. Van a necesitar dibujar algo auxiliar para poder cambiarle el sentido al triángulo, ¿sí? Un poquito de investigación. Es una papada, no se preocupen. En el cuarto dibujo van a tener ahora sí una combinación de objetos. Ojo con este porque todos comparten el centro geométrico, ¿sí? Pero el resultado no quiere decir que estén completamente o se vean completamente alineados. Miren esto. Fíjense que comparten el centro, pero el triángulo no toca, el pentágono no toca, o por lo menos no toca en todos lados, ¿sí? Está separado. Y esto es porque están definidos algunos puntos, como los puntos medios de arriba y de abajo, para definir el triángulo y para definir el pentágono, que son estos puntos medios. Entonces, lo primero que hay que hacer es un octógono. En este caso son inscriptos todos y el radio es 1 metro. O sea que en el primero no necesitan referencia a nada porque el radio lo tienen como medio. El segundo es el pentágono, que también está escrito, que tiene radio punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Este, ¿sí? Porque es el único que toca el pentágono. O sea, dibujan el octógono y el radio del pentágono va a ser el punto medio del octógono. Y el triángulo está escrito también, y el radio es el punto medio, que está indicado en la ficha. En este caso, el único punto medio que toca el triángulo es la base del octógono, ¿sí? Por eso es que no quedan perfectamente alineados, pero todos comparten el mismo centro geométrico, ¿ok? Ese a mí de alguna manera me va a quedar perfecto. O sea, me va a quedar alineado. Si ¿cómo lo alineas? Si tenías que alinear el círculo, este me va a quedar alineadito. Bueno, vamos a ver qué No, pasa. espero que no. Bueno, acá tenemos una composición, pasamos a los rectángulos. Tienen que usar auxiliares para ubicar rectángulos con respecto al otro. Pueden empezar por el que quieran. Fíjense de empezar por alguno donde tengan suficientes datos como para que después no les falte. Siempre hay una relación entre uno y otro. O sea, si dibujo el de 1 por 1,70, bueno, este va a estar a ¿cuánto? A 20 centímetros. Y esta línea es la misma para todos, ¿sí? Está todo alineado, ¿ok? Esta línea es la misma, ¿ok? Esta línea de abajo
es la misma, ¿sí? No está todo alineado. Pues van a tener alguna incógnita, sí, porque esto ustedes no tienen esta medida, pero si son hábiles lo van a poder sacar haciendo auxiliares, haciendo cuentas. Yo les diría que cuentas no, siempre es mejor utilizar la geometría directamente y las referencias a objetos, ¿sí? Bien, después el segundo también es una composición, pero acá le van a agregar un chaflán de punto 20 en las dos direcciones, o sea, tanto en la vertical como en la horizontal, tienen que poner o definir un chaflán de punto 20, ¿sí? Para todas las figuras. Una vez que ustedes setean eso, todos los demás van a salir con ese chaflán. Acuérdense que para hacer el siguiente, que tiene empalme, tienen que sacar el chaflán. Igual lo van a sacar porque no les permite que convivan. Pero para volver a hacer este, por ejemplo, van a tener que sacarle el chaflán o el empalme. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Todos estos están perfectamente alineados, arriba, abajo. Este está alineado con el del centro, igual que la parte de abajo. Lo que no está alineado son, obviamente, estas terminales, ¿sí? Ni esta. Pero sí, fíjense que tienen líneas que siempre coinciden respecto de la figura central, que está acotada. Miren bien, porque esta está acotada. Acá se van a acordar de mí como con los circulitos en el 7. Y este tiene una ayuda que es, van a empezar dibujando un rectángulo de 1 por 50. Y después van a dibujar estas líneas auxiliares, que están a 10 del borde superior y a 10 de los lados, ¿sí? Estas son auxiliares, y las tienen que dibujar. No importa si es más larga, más corta, lo importante de estas líneas auxiliares es este punto, ¿sí? Y a partir de esas líneas auxiliares, dibujar el resto, ¿ok? Y también tienen que hacer las mismas relaciones. Siempre hay algo que coincide, siempre hay algo que alinea, ¿sí? No están en cualquier lugar los objetos. Fíjense que siempre hay algo que está alineando todos los objetos. Y el último es una combinación de chaflán, grosor y empalme y rotación. El primero va a tener un chaflán de 30 centímetros, ¿sí? Acuérdense que el chaflán, la única figura que lo tiene es este. Tiene un grosor de 0,3 y una rotación de 45 grados. Todo esto está aplicado en esta figura. Después, la que tiene empalme, que es la figura de afuera, tiene un empalme de 30. Y las medidas de todas las figuras están en cada una de las figuras. Un rectángulo central de 1 por 75, el que tiene el chaflán de unos 50 por unos 50 y el rectángulo que tiene el empalme es de 260 por 2. Siempre es la medida total, no es acá, no es esta medida, es la medida total. Lo mismo en el chaflán, el 1,50 es de lado a lado. ¿Sí? Y comparten el centro geométrico, ¿sí? Todas tienen el mismo centro geométrico, están todas alineadas, una sobre otra. ¿Estamos? Sí, perfecto. profe, Sí. me perdí en el último con grosor. Esas Sí. medidas llegan al eje de la figura. ¿Qué medidas? Las de 1 metro, 1 metro, 1 metro. Oh, como que dice, no veo nada. ¿Estás? Sí, 1,50. No, No veo llegan a nada. los bordes, ¿sí? O sea, esta medida es de lado a lado.
cuando uno acota un rectángulo, siempre es de lado a lado. O sea, de acá a acá. Ah, ok, 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 ok. No es esta medida, ¿eh? No es Ah, esta, ojo. está. Siempre es de acá a acá. Pero O y sea, en de ese lado a caso lado. está llegando al eje de la línea gruesa, Sí, al eje el de la línea 1,50. recta. Sí, Ok, sí, sí. De hecho, mira, si la acotamos acá más cerquita y me 1,50. acerco, Sí, ves que está en el eje, sí, Ajá. siempre es el eje del grosor de la polilínea. perfecto. ¿Está? Sí, sí. Bueno, con este ejercicio y con este comando terminamos la unidad 4. Vamos a empezar con la unidad 5, que son los comandos de edición, que son cortar, unir, espejar, estirar, hacer paralelas. Y básicamente, y bueno, y un comando que se llama matriz, que es un comando que sirve para repetir objetos, como este ejemplo, por ejemplo, o o este. Pero son más, este último ejercicio, el número 3 de la unidad 5, es un comando específico que se llama matriz. Todos los otros comandos que nos quedan, que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, la clase que viene, son los que están en la segunda familia, que es modificar, o sea, vamos a saltar de dibujo a modificar, y son los que están en este lugar. Entonces, con la familia de dibujo hacemos entidades. Con la familia de modificar, modificamos estas entidades y algunas otras, pero básicamente modificamos lo que ya dibujamos. ¿Sí? De hecho, acá tenemos borrar, tenemos recortar, y acá están todas los otros comandos que vamos a ver en esta unidad. Con lo cual, la caja de herramientas ya, por lo menos en cuestiones de dibujo, ya está bastante llena. Y lo que nos queda es ver cómo operamos más fácilmente con con estos comandos de modificar las entidades que tenemos creadas con la familia de dibujo. ¿Sí? Eh, Esto que parecía que había arrancado lento empieza a tomar un poco de aceleración y es necesario empezar a definir ahora qué van a dibujar. ¿Sí? Porque lo que vayan a dibujar ahora va a depender de todo lo que vimos de dibujo. Las operaciones de cortar, estirar, alargar, obviamente los van a ayudar, pero la geometría la van a definir con estos comandos. Ahí el polaco, que no sé si está, creo que no, me había enviado ya una foto de un joystick y de un marco y de un objeto más. Al final decidimos que va a dibujar un comando de jueguitos, ¿sí? Que tiene un montón de botones, que tiene un montón de curvas. No importa tanto la complejidad, o sea, no necesitan tener un objeto complicado, que lo vean ustedes complicado, pero sí un objeto que permita utilizar la mayor cantidad de comandos posibles. ¿Sí? Que tenga geometrías que podamos ver. A veces hay cosas simples que uno dice, bueno, por ahí es muy fácil, pero no se crean a veces que es tan fácil. Pero bueno, es importante que vayan viendo, que me vayan mandando imágenes de lo que quieren dibujar, para que lo vayan haciendo paralelamente a esto que vamos a empezar a ver, que son las herramientas de modificar entidades, ¿sí? Ok, No hay apuro, no es que lo empiecen a dibujar ya, pero sí a definir qué es lo que quieren dibujar, porque a veces lleva tiempo. Recuerden que tiene que ser un objeto que esté en casa o en el lugar donde dibujen, porque lo van a tener que medir 1000 veces quizás.
Así que es importante que lo puedan medir. ¿Qué quiere decir esto de que lo puedan medir? Que no sea el frente de su casa. Pues está en su casa, pero van a tener que salir con la cinta métrica a medir, no tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene que ser un objeto. El objeto puede ser una puerta, puede ser una puerta, puede ser una reja, puede ser una reja. Intenten de que no sea una reja a la que, no sé, tenga que acceso a alguna hora que ustedes dibujen y se hace de noche. Bueno, tampoco quiero que se expongan a salir a la madrugada a medir nada. Si tienen que hacer alguna medición afuera porque el objeto está afuera, qué sé yo, traten de hacerlo en horarios normales, no hagan tonterías, por favor, es un ejercicio de dibujo. No, pero a veces uno se calienta con algún objeto y bueno, trae aparejado esto. Bueno, piénsenlo, no por no hacerlo, sino por cuándo hacen las cosas. Yo tenía la idea de hacer la clase presencial el 26. El 26 hay un acto, el 26 es el lunes que viene. Hay un acto, pero me dicen que es hasta las 7:30, así que los que no llegaban por horario, está mejor porque van a poder incluso llegar a las 7:30 después del acto, y hacemos la clase un poco más corta y vemos lo que les quiero enseñar, porque en realidad esa clase es cómo medir, con qué elementos. Si alguno ya tiene una idea, le va a venir bien. Si no tiene idea, también para decir, bueno, me conviene o prefiero ir por un lado o por el otro. Así que bueno, esa es la idea del 26. Ahora si estamos todos de acuerdo, o la mayoría, igual me tienen que confirmar si tenemos aula. Si tenemos aula, se las confirmo por WhatsApp y el lunes que viene nos veríamos en el polo. Les decía, esto empieza a tomar cierto ritmo, ¿sí? Ahora los ejercicios van a empezar a ser un poco más complejos en cuanto a que por ahí ya no son figuras tan simples, porque van a tener que dibujar un poco más, porque van a tener que aplicar, además del dibujo, los nuevos comandos de recorte, de estirar, en fin, otras cosas, ¿no? Entonces, no son muchísimo más complejos, pero sí tienen más cantidad de trabajo en cuanto a dibujo. Y de eso se trata, ¿no? De practicar y practicar y practicar. Y el objeto les va a ayudar paralelamente a practicar los comandos, porque las fichas tienen un alcance limitado. O sea, aprendemos el comando y practicamos un poco con los ejercicios, pero la verdad es que los comandos se afianzan mientras seguimos dibujando. Van a aparecer los problemas cuando estemos dibujando. Y si no tienen algo obligados a hacer, es muy difícil decir un día, bueno, voy a dibujar, no sé, el plano de mi casa. Y la verdad que, como idea puede ser, pero la verdad que pocas veces da resultado esa idea, ¿no? Entonces, un poco el objeto también es parte de tener algo siempre más para hacer, para practicar más que nada. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que nada más, porque este era, como les decía, el último comando de esta unidad y ya arrancaríamos con el otro. Profe, perdón. Sí. Entonces, el objeto que tenemos que pensar para dibujar, ¿podría ser un pedacito de plano de un ambiente de mi casa o no? No, ¿O es preferible que sea... Ok, no, tiene que ser un objeto. ok, Tiene que ser dale. un objeto de la vida real. ¿Sí? Bien, Parte del ejercicio es, a ver, la mayoría o muchos no están acostumbrados a dibujar planos, a dibujar lo que habíamos hablado en su momento como sistema de representación que es el MONS, sí. a dibujar esas proyecciones sin profundidad. Bueno, este ejercicio también apunta a eso, porque los objetos tienen 3 dimensiones y ustedes van a tener que hacer esa síntesis mental como para decir, bueno, por ejemplo, tengo que dibujar el mate. ¿Cómo lo voy a dibujar? ¿Cómo represento el cilindro
en el plano. Bueno, ¿se acuerdan cuando dibujé el tanque de agua? Es un rectángulo. Después le pondré un grafismo para ver que es circular. Bueno, ese tipo de decisiones es a lo que apunta. Y cómo tomo la medida de eso para que sea lo más real posible. Tampoco es necesario llegar a la exactitud total, porque es un ejercicio, pero sí al detalle. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando alguien decide dibujar algo como el tablero, esperen que saco el blur de esto porque si no, no se ve nada. Si alguien alguna vez quiere o decide dibujar un teclado, una calculadora, lo que sea que tenga teclas, ¿sí? Bueno, esto puede ser un rectángulo con cuadraditos o puede ser el palacio de los rectángulos y los cuadraditos con empalmes y letras y dobles líneas, porque cada uno de estos botones tiene la línea del perímetro del botón, la línea de afuera del rectángulo que contiene todos los botones y todos los empalmes que tiene cada una de las teclas, incluso el lugar donde está alojada la tecla, más detalles dentro del marco del soporte, digamos. Y además las letras que tienen adentro. Con lo cual es un montón de información. Aparentemente parece la repetición de un montón de cuadraditos, pero lleva mucho trabajo, ¿sí? Está bien que si yo defino uno, tengo unos cuantos definidos, pues los tamaños de teclas tampoco son iguales, ¿sí? Las teclas no son perfectamente rectas, sino si ustedes ven el teclado, las teclas tienen una pequeña inclinación, con lo cual habría una línea más que dibujar, además de la separación. Ese es el grado de detalle al que se pretende llegar. No me importa que sea 1,2 milímetros exactamente el espacio, que es 1,5 milímetros. Si es medio milímetro, no importa. Eso no importa en realidad. Lo que importa es que aprendan a mirar y aprendan a medir y que lo puedan representar. Y ya con eso es un montón. Es un montón. ¿Sí? Pero si no se obligan, o si no los obligo, a hacer este tipo de representaciones, no lo van a hacer nunca porque posiblemente después les digan, bueno, haceme el plano de esto y no hayan pasado por este proceso. Y la verdad que hay que hacerlo. Como todo. O sea, vieron que a veces un comando parece súper sencillo, cuando tenemos que hacerlo, decimos, epa, no era tan fácil esto. O a veces nos sorprende y decimos, mirá qué buena, o cuántas opciones para dibujar lo mismo. Y nada, no hay nada que reemplace la experiencia personal. Esa es la realidad. Así que bueno, elijan varios objetos, varias opciones, me las mandan, las vemos, vamos decidiendo. No tienen que empezar a dibujar ya, el que quiera lo va a poder hacer. Pero por lo pronto nosotros tenemos una clase más el viernes y si nos dan un aula, el lunes nos vemos en el polo, ¿sí? Ok, buenísimo. A las 7:30 sería el lunes. Y si quieren ir antes, o sea, ¿cómo se llama? El horario es 6:30, pero va a haber, yo tengo que ir, va a estar el acto, pero Claro. la realidad es que vamos a arrancar 7:30. Si no se quieren fumar el acto, aunque quede grabado esto, no lo hagan, pero 7:30, por favor, estemos todos para arrancar, porque si no, se nos va a hacer muy corta y no, por ahí no nos alcanza el tiempo tanto como queremos, ¿sí? Claro. Bueno. ¿Llevamos algo? ¿Algún metro? ¿Algún centímetro? No, ¿Algo? los voy a llevar yo. Si alguien tiene un metro láser, que lo lleve porque el mío dejó de funcionar, pero si no, no hay problema.
Recién me acaba de llegar uno, porque lo compré mirá. porque tengo que poner unas luces y en un techo y es un quilombo medir con un metro común. Con una Bueno, cinta métrica se te cae y me lo compré porque tengo que hacer un trabajo de esos y bueno. si Así podés que llevarlo porque el mío espero murió. que ande porque está nuevito. Recién lo recibí, estaba acá en el curso y me llamaron que me lo traían. Así que Seguro que bueno, anda. sí, más Porque vale. el mío falleció. Está bien. Es- Metro, bueno, eso no, solo. eso solo, Después porque tengo un nivel láser, pero no te sirve, no nos sirve para nada. no, yo tengo uno, lo voy a llevar, así que no te preocupes. ¿Nivel? Sí, Ok. lo que no tengo es el metro láser. Dale, sí, lo llevo. ¿Eh? Bueno, más que Dale. pregunté. Pensé que íbamos a medir algo chico. No, lo que pasa es que vamos a hacer una clase lo más amplia posible, digamos. Dale, lo llevo. Y esas cosas, mucha gente no tiene acceso a verlas en vivo y en directo. Dale. Y está bueno que las manipulen y que vean que Ah. tampoco son objetos tan extraños. No, yo te digo, yo lo compré más que nada porque tengo que medir eso, tengo que poner unas luces en un techo Sí. en 2 piezas. Y es un quilombo. Si no, viste, medir, necesito un ayudante, yo por lo general trabajo solo, entonces con eso es distinto, viste. Sí, Puedo pararme en un lugar y ir midiendo lo que necesito. Así seguro. que justo te digo, recién me llegó. Bueno, lo llevo. Buenísimo. Bueno. ¿Qué otra cosa? Creo, por ahora nada más. ¿Alguno tiene alguna duda, una pregunta de algún ejercicio, algún comando en especial? ¿No? A mí me quedó la duda de una pavada pero el ejercicio que había que entregar hoy era Sí. polilínea y arco, ¿no? Hoy era Sí, polilínea y polilínea. arco, sí. Polilínea y arco. Sí, Pero Sí. las líneas que eran... Te perdí. te muteaste. Ay, perdón, me muteé. La pregunta es, porque después de que lo entregué y le puse el título al archivo, me di cuenta que las líneas que eran solo una línea, no las hice con polilínea, las hice con línea. Las líneas que eran solo una línea. ¿Cuáles eran las líneas que eran solo una línea? Y había un par de dibujos que tenían tipo una línea de 1 metro y un arco abajo. No, a ver. Esas referencias. Está bien, pero es de referencia, pero por ahí tenía que ser con polilínea, digo. No, a ver, fíjate la ficha, dice polilínea arriba Sí. y abajo dice arco. Vos la Ah, podés dibujar con lo que quieras, eso no ok. pasa nada. Ah, Pero el ejercicio de polilíneas es en la parte de arriba y el ejercicio de abajo, usá lo que quieras. De está. hecho, hoy podrías utilizar, no lo hagas porque no es la idea. Viste que hay un montón de cuadraditos, Sí, hay podrías un montón de usar cuadritos. el comando de hoy, pero digamos, Claro. no hace falta tampoco. Pero No, esos los hice con polilínea, pero bueno, después entregué y dije, che, las líneas que eran solo una liñita, ahora tendrán que ser bueno, polilínea y ya entregué. no, está bien, está muy bien. Cuando no hay una orden específica, cada uno dibuja en AutoCAD como quiere. O sea, Ok, no puede estar mal. está. No hay motivo para alguien que te diga, no, tenés que hacerlo con una línea, salvo que yo te diga, no, es el ejercicio de línea, hace líneas, no hagas polilíneas. Está. Pero no hay problema con eso. Lo que sí Bueno. creo que Zoe, vos habías entregado ese ejercicio, pero habías borrado todas las líneas de referencia a objeto, ¿no? No, yo eliminé esas líneas. No sé. No, Ana Ahora que las estoy escuchando, yo las eliminé. Sí. Bueno, Ana lo que hizo fue, como veníamos, yo les decía, son líneas auxiliares y no tienen que dibujarlas, las borró. Pero justo estas, no las Hay tenés que que dejarlas. dejar. Estas las tenés que dejar, ¿sí? Ahí te mandé el archivo en un mail para que las dibujes y las incluyas ahí en el ejercicio. Porque si no, no hay manera de verificar que tomaste los puntos Claro, a mí me bien. llamaba la atención, digo, ¿cómo las voy a...? Bueno, dije, no sé, las verificarán. No, está bien. Sí, era, en un momento yo digo, pero me faltan cosas, ¿cómo las...? Bueno. Pero venía con el chip de,
hay que no van y chao. No, en ese no hay que borrarlas. De hecho, fíjate en el dibujo 7, que a mí me parece que hay algo que no está bien. Ok. ¿No? Ok. Ahora ya lo reviso si ya me olvido el tema. Vale. Gracias. Bueno, a ver, el viernes nosotros tenemos... Déjenme ver una cosa. El viernes vamos a hacer una clase de dibujo y les voy a dar algunas cositas sueltas. Si entregan algo vamos a corregir, vamos a tratar de, si todos, la mayoría entregó estos últimos ejercicios, los corregimos. Así van viendo también sobre los trabajos que van haciendo todos los compañeros. Y el lunes hacemos la teórica de medición y todo eso. Ya después arrancamos con los comandos de edición. No quiero tampoco avanzar demasiado y que ustedes estén con otros temas, ¿sí? Bueno, me parece es todo por hoy. Bueno, hasta el Gracias. viernes. Listo. Nos vemos el viernes. Bueno, Nos vemos el Bueno, viernes. semana a gracias. todos. Chao, profe. Sí. Luego. Si están dibujando, sigan, Ánimo. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.